Buen día, mi nombre es Carlos Ospino y voy a hacer la explicación del parcial número 2 de infraestructura. Bueno, entonces lo primero, tenemos la función principal, que es la que se ejecuta a la hora de presionar este botón. Lo único que hace esta función es llamar esto, aplicar algoritmo. También carga una tabla de entrada, simplemente toma los valores de esta tabla y los guarda como en una matriz. Y estas constantes son los números de cada columna y cada fila. Bueno, entonces, pasando a esta función, aplicar algoritmo, nos dice que se aplica el algoritmo de forma general. Es decir, con esta función podemos aplicar cualquiera de los 8 algoritmos. Entonces lo primero que hace es borrar la gráfica, porque pues obviamente si ya ejecutamos un algoritmo, tiene que limpiar los campos y ponerlo todo en blanco. Entonces esta función pone todo en blanco. Luego llama el tiempo actual, que el tiempo actual lo toma como el tiempo de llegada del primer y segundo proceso. Luego aquí una variable procesos ejecutados que ya vamos a ver para qué sirve. Y aquí yo sé un arreglo para los tiempos de espera de cada proceso para el algoritmo de prioridad interna. Luego aquí viene un ciclo que lo que hace es ejecutar esta función que ya vamos a ver qué hace. Y el ciclo dura mientras no se complete el máximo de procesos, es decir, que cuando el método dé la notificación de que se acabaron todos los procesos, que ya terminó, pues el ciclo termina. Y también eh, se va moviendo, se va moviendo en el tiempo por unidad. Aquí vemos que aquí cada vez se va aumentando. Luego aquí esta función aplicar algoritmo planificación, vemos que recibe el algoritmo de arriba, es decir, lo recibe de aquí, recibe la tabla de entrada que ya dijimos cómo funciona, recibe el tiempo actual, o sea, este tiempo, y recibe la cantidad de cores y el tiempo de esperas. Esto yo se lo añadí al algoritmo que nos pasó el profesor para el algoritmo de prioridad interna. Luego aquí tenemos una variable de duraciones, ya vamos a ver para qué sirve, una variable core y procesos finalizados. Entonces aquí viene con un ciclo que lo que hace es recorrer cada proceso, tomar acciones por cada proceso. Entonces, por ejemplo, para entender esto, yo puse aquí una impresión de los valores de i para poder entender cómo funcionaba. Entonces vemos que, por ejemplo, aquí nos está en la primera posición, el primer recorrido nos da un 0, porque nos dice que aquí en el proceso 1 hay una duración. Entonces en la siguiente iteración nos tendría que devolver un 0, un 1 y un 2. Vamos a ver, entonces sería 0, 1 y 2. Entonces vemos que lo que hace en realidad em, este ciclo es darnos las duraciones por cada proceso. Entonces para eso utilicé yo este browser.msgbox. Bueno, entonces aquí entendiendo estas condiciones, primero tenemos aquí actualizar el tiempo restante. Esta función actualizar tiempo restante lo que hace es restarle al, a la CPU restante la ráfaga de CPU que se ejecutó. Es lo que hace esta función. Luego aquí tenemos un if que nos pinta las celdas de vacío cuando se cumplen estas condiciones. O sea, cuando no se ha ejecutado el proceso aún. Esto es lo que nos dice estas condiciones. Y nos pinta el proceso actual en el tiempo actual con blanco. Luego aquí viene y dice que si la CPU restante del proceso actual ya finalizó, entonces aumenta la variable de procesos finalizados.
Luego aquí dice que si no, y vuelve a preguntar si la columna de CPU restante es mayor a cero, agrega este i a las duraciones. Y si no, agrega viene a preguntar que si la columna de ráfaga de entrada y salida es mayor a cero, pues la pinta y la disminuye, la columna de ráfaga de entrada y salida. Luego aquí aplica el algoritmo según sea, simplemente lo que hace es organizar el arreglo de duraciones. Aquí vemos que lo recibe. También recibe la tabla de entrada, obviamente, y esto se lo añadí yo para el algoritmo de prioridad interna. Luego aquí este ciclo lo único que hace es, digamos, pintar las duraciones. Entonces vemos que aquí nos dice que el proceso es igual a las duraciones en la posición J. Y aquí nos dice que si el core, que inicialmente es 0, es menor a la cantidad de cores, em, pasa a ser esto, pasa a ser la ejecución del respectivo proceso. Y lo pinta solo, obviamente, con una unidad, porque nos estamos moviendo de uno en uno en las unidades de tiempo. Y con el color de ejecución, que sería verde. Luego, obviamente, le resta el CPU restante al proceso actual. Cuando pinta la ejecución, le resta CPU restante, le resta 1. Luego aquí viene y pregunta que si la columna de CPU restante es igual a 0, marca el CPU restante como finalizado. Y lo que hace es llamar a esta función actualizar tiempo de salida, que lo que hace es agregar un valor aquí al tiempo de salida y aumenta la cantidad de cores. Y si es, digamos, de 2 cores, vuelve y hace lo mismo. Pero en este caso, digamos que es solo un core, entonces ya acabaría. Y pregunta que si no, si todo esto no se cumple, entonces lo que hace entonces lo que hace es que, bueno, aquí yo puse que aumentara el tiempo de espera del proceso actual y que pintara el proceso actual como, como en espera. Aquí vemos que lo hace con esta función pintar celdas y finalmente retorna los procesos finalizados. Entonces, pasando ya a los algoritmos, el primero, aplicar FS. Sabemos que este algoritmo lo que hace es tomar en cuenta simplemente el tiempo de llegada, entonces no hay que reordenar el arreglo de duraciones, entonces simplemente se deja tal cual. Aquí en este otro algoritmo, como es en orden de ráfaga de CPU, pero respetando que no es expulsivo, entonces lo que hacemos es, esta primera condición de aquí em, es simplemente para ordenar, digamos, según la ráfaga de CPU de los procesos. Aquí vemos que se restan, retorna la resta entre la ráfaga de CPU del proceso 1 menos la ráfaga de CPU del proceso 2, es decir, se reordenan de manera que el que tenga la mayor ráfaga de CPU sea el mayor. Y aquí estas otras dos condiciones nos van a garantizar que no sea expulsivo, es decir, que no se puedan interrumpir. Aquí nos dice que si la columna de ráfaga de CPU del proceso 1 es mayor a su, a su CPU restante, retorna -1, es decir, lo cuenta como menor el proceso 1, y si no, lo toma como mayor. Entonces estas condiciones de aquí nos garantizan de que no sea expulsivo. Aquí en esta otra, aplicar SRTF es casi lo mismo que lo de aquí, exceptuando estos if de aquí, porque simplemente va a ser lo mismo, comparar las CPU restante y las va a acomodar de mayor a menor, pero obviamente respetando que es expulsivo, o sea que omitimos estas condiciones de aquí. Luego aquí prioridad externa no expulsivo, lo que hace es reorganizar los procesos según su prioridad. Aquí en este algoritmo simplemente lo que hace es
tomar los valores de la prioridad, porque es externa, simplemente se toman los valores de la tabla de prioridad y los compara. Entonces, como este es expulsivo, como este es, no, perdón, como este es no expulsivo, tiene las mismas condiciones. Vemos que, por ejemplo, aquí arriba nos dice que si la ráfaga de CPU es igual al CPU restante y la ráfaga de CPU del proceso 2 es igual al CPU restante del mismo proceso 2, entonces lo que hace es reordenarlos de manera que queden de mayor a menor según su prioridad. Bueno, aquí en esta otra función es muy parecida a la anterior, sino que respetando que sea expulsivo. O sea que se omiten estas condiciones de aquí y simplemente lo que hace es comparar las prioridades. Y bueno, aquí cuando el profesor nos pasó el algoritmo tenía un pequeño error, yo lo corregí, es que tocaba cambiar simplemente el proceso 2 a esta posición. Luego aquí yo hice el aplicar prioridad interna expulsivo de la siguiente manera, que recibe la tabla de entrada obviamente, las duraciones y un tiempo de espera. Entonces, pero este algoritmo se ejecuta varias veces a diferencia de estos, se va organizando varias veces. Entonces lo que hace es ordenarlos según su prioridad, pero ya la prioridad no es externa, es decir, no es de la columna prioridad, sino que es una prioridad que se calcula a medida que se van ejecutando los procesos. Ya vamos a ver cómo. Entonces yo aquí creo una variable de tiempo de espera para cada respectivo proceso. Y bueno, este tiempo de espera ya lo expliqué arriba. Es una variable que va almacenando los tiempos de espera de cada proceso. Y aquí vemos cómo se calcula el tiempo de espera. Nos dice que la prioridad del proceso 1 va a ser igual a la columna de ráfaga de CPU más el tiempo de espera, todo eso sobre la ráfaga de CPU. Entonces aquí calculamos las prioridades y aquí abajo simplemente las reordenamos de manera que queden de mayor a menor y el algoritmo funcione correctamente. Y bueno, eso sería pues todo lo que se realizó.